hablar con Annalisa Villalaz acerca de los traumas de la infancia, como bien lo mencionábamos con Alexis, y de la resiliencia. Ahí está. Hablemos un poquito, traumas de infancia, y yo quiero saber qué es resiliencia. Fíjate, los traumas son eventos que ocurren en la vida de una persona y que son experiencias emocionales muy fuertes, pero desde el orden negativo, entre comillas. Es decir, que las emociones que se experimentan son de miedo, de rabia, de mucha angustia, mucha ansiedad. Y entonces la misma experiencia puede resultar ser o un obstáculo en la vida de la persona para seguir adelante, o un beneficio para la persona y un proceso de aprendizaje. Claro. Y cuando hablamos de resiliencia, lo que nos referimos es la capacidad que todas las personas tenemos para poder salir adelante fortalecidos de las experiencias traumáticas o las experiencias difíciles que hemos tenido durante nuestra vida. Claro, yo creo que el tiempo pasa volando y a mí me causa gracia que muchas veces cuando ocurren situaciones frente a mí o me ocurren situaciones, a veces yo las sé manejar muy bien o la sé manejar muy mal, o le doy un consejo a una amiga para que salga de sus situaciones, y siempre le digo, lo que pasa es que cuando yo estaba niña, recuerdo que mi mamá me decía que la gente, por ejemplo, siempre es de algún modo porque esa es su naturaleza y tú tienes que seguir siendo quien eres, no cambies tu naturaleza por los demás. Y siempre me voy a cosas que decía mi madre cuando yo tenía 8, 9, 10 años. Después de 20 años, con casi 30, yo sigo afrontando situaciones con aprendizaje que obtuve en mi niñez con mi mamá y con mi papá. Entonces, ahora hablamos de este tema, de los niños, de la infancia, de cómo se desarrolla y cómo eso lo ayuda en la adultez. Realmente es muy importante apoyar a un niño para que no tenga muchos traumas, como quien dice, en etapa temprana, ¿no? Sí, sabes que me encanta que hablas del aprendizaje, porque muchas personas piensan que hay personas que se pueden recuperar de algo que les pasó, porque sí, o como si fuera por arte de magia, pero en realidad son una serie de hábitos que la persona practica y que eso hace que puedan tener la capacidad de adaptarse de una manera más sencilla a las situaciones complicadas que pueda estar viviendo. Claro. Pero todo el mundo tiene que estar muy claro en que es un proceso de aprendizaje. No es que algunas personas nacen con esa fuerza y otras personas no. Todos llevamos esas características internas y al mismo tiempo el hecho de que uno pueda aprender cómo estimular o desarrollar la aparición de más habilidades para poder adaptarse al medio ambiente o a las circunstancias que estás viviendo, entonces es lo que hace la diferencia entre una persona que tenga una gran fuerza de resiliencia y otra persona que no. Por ejemplo, yo tengo una duda. A veces veo a madres cuando los niños están en el súper, esas cosas, y les dicen, no, porque eres muy tonto, o porque eres muy torpe, o porque siempre es así, porque no puedes hacer caso, porque, oye, pero es que tú no sirves para nada. Y yo pienso que estas palabritas, sí, muy sencillas, muy blanquitas, van calando como en mi mente y me dicen, pero es que yo no sirvo para nada, pero es que yo soy muy tonto. ¿Cómo nos sobreponemos a esas situaciones? Porque yo pienso que sí se queda grabado en ti, y en algunas situaciones a las que te tienes que enfrentar surge esa palabra y te dicen, no, es que recuerda que tú eres muy torpe o que tú no puedes hacer esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso es que a medida que uno va viviendo y va llegando a la vida adulta, se empieza a despertar mucho más la conciencia, y es como si pudieras escuchar dos personas adentro tuyo. La que te dice, esto no sirvo para nada, que son las palabras que te dijeron otras personas y que se almacenaron en tu cerebro, y entonces están simplemente funcionando ahí adentro. Y entonces hay otra parte tuya que te dice, oye, estoy exagerando. La persona que tiene una buena capacidad de resiliencia, entonces le aparece ese pensamiento y le da risa. Y dice, oye, mira cómo estoy pensando esto de mí mismo. Resiliencia es como por lidiar con las emociones y las situaciones. La capacidad de manejar las situaciones o de manejar tus reacciones. ¿De qué se trata? Es la capacidad de fortalecerte después de estar viviendo o de haber vivido eventos que son emocionalmente muy fuertes. De sobreponerte, exactamente. Todos tenemos la misma capacidad de resiliencia, o eso va a cambiar. Es que es un proceso de aprendizaje. La persona aprende a fortalecerse, aprende a ser resiliente. Todos tenemos la posibilidad de aprender, porque todos podemos aprender todo. Lo que pasa es que unas personas
tienen, por ejemplo, una mamá como lo que tú estás diciendo, que te decía las le frases enseñó, correctas en ese claro. momento de tu vida y que ahora te sirven, y otra persona recibió Claro. lo contrario como lo que tú estás diciendo. Si tienes a una mamá que es la persona que más te ama en tu vida Claro. y te está diciendo que no sirves para nada, cuando esa persona va creciendo y llega a la vida adulta, esos son los pensamientos que corren adentro de la persona, y obviamente no quiere decir que el hecho de que eso te pasó en la infancia tengas que vivir para siempre así. Eso es importante. Me voy a una Sí. lectura en algún momento, Sí. esto ya lo he mencionado en el programa, un libro muy interesante que habla de que cuando pequeños, pues muchas emociones llevan a tener ciertos sentimientos y esto crea el temperamento. Y decía, temperamento no es destino. Significa que por más que tú hayas sido criado y llevado a tener un mal temperamento, no significa que cuando adulto todas las personas de mal temperamento van a tener un mal futuro, un mal destino, malas relaciones en el trabajo, malas relaciones familiares. Y ahí es donde entra esto que llamamos resiliencia, lo que es la manera en la que tú como que aprendes de las cosas malas que te pasan. Exacto. Por eso es que a veces uno ve personas que están en una situación muy compleja. Vamos a decir, por ejemplo, niños que crecen en la calle o niños que crecen en áreas donde todo lo que reciben es violento, y encuentras que hay algunas personas que logran salirse de ese ambiente, que se fortalecen, estudian, hacen otras cosas en sus vidas que no son idénticas a lo que están haciendo las personas que están a su alrededor. Claro. Entonces, los estudios científicos empezaron a mirar y decir, pero ¿cómo es posible que hay una persona, por ejemplo, que estuvo en una situación muy difícil como los que estuvieron en los campos de concentración? Claro. ¿Cómo es posible que Claro. algunas personas pudieron sobrevivir a eso? Y sobreponerse a pesar de todo. Exacto, entonces se hicieron muchos estudios para poder conocer cómo funcionaban esas personas, qué hábitos tenían adentro, para poder enseñárselo a los demás. Y justamente, por eso te digo que me encanta cuando dices la palabra aprendizaje, porque yo aprendí, sí, Claro. aprendiste, pero porque otra persona te enseñó. No ocurre de la nada o mágicamente. Entonces, si llegas a la vida adulta y estás arrastrando esos traumas o esas experiencias de la infancia, es bueno que te puedas acercar a pedir ayuda o compañía o consejos de otras personas que han podido salir adelante. Y eso es una característica muy importante de las personas que tienen una fuerte capacidad para recuperarse. Se rodean de personas que han pasado por cosas difíciles y que han logrado salir adelante para poder ser apoyados y para poder aprender qué hay que hacer para poder salir adelante. Annalisa, ¿cómo yo como adulta puedo comprender que lo que estoy arrastrando es un trauma de infancia que lógicamente me está afectando en mi vida adulta? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Y no pienso que es que en el momento no sé cómo lidiar con el problema. A veces se necesita ir a psicoterapia o con un psicólogo o con alguien que te vaya haciendo preguntas que te ayuden a descubrir eso de a dónde viene, pero hay otras personas que identifican específicamente eso de a dónde viene y están muy claros. Por ejemplo, una persona que sufrió de bullying en la escuela y que recuerda que le hicieron orinarse encima y todos se burlaron, en el momento en que esa persona llega a la vida adulta, y vamos a decir que escoge una profesión como las de ustedes, y que eso es lo que más le gusta, y cuando se para en el escenario resulta ser que está aterrorizado y tiene unos miedos que no sabe de a dónde vienen. A veces esa persona puede recordar, este miedo viene de esa experiencia que tuve cuando era tuve pequeña. niño. Me siento exactamente igual como cuando estaba en 5º grado y la maestra me ridiculizó enfrente de los demás. Entonces a veces hay ocasiones en que eso es posible. Ahora, recordarlo. Ahora bien, el tema está en cómo cortas eso, porque no quieres vivir como el resto de tu vida amarrado con ese a temor una dentro experiencia. ahí, claro, o ese trauma. Exactamente. Entonces, hay ciertas cosas que puedes hacer al respecto para poder cortar la conexión que hay entre en esos recuerdos, esas emociones negativas tan fuertes y esos pensamientos que en el presente te están manteniendo anclado. Entonces, un hábito que es importante desarrollar es poder desarrollar pensamientos positivos. Si uno se da cuenta que en el cerebro de uno o la mente de uno, todos los pensamientos que van apareciendo son negativos, entonces uno tiene que empezar a introducir pensamientos positivos adentro de uno, como si fuera uno una computadora, que le pones un chip de algo nuevo. Entonces tienes que empezar a leer todos los días pensamientos positivos, escribir pensamientos positivos, sentarte en las noches antes de dormir y escribir pensamientos positivos o agradecimientos de lo que hiciste durante el día.
para poder mandar un mensaje diferente al cerebro y que el cerebro empiece a incorporar nueva información, porque lo que ha pasado es que la información que recibió es una información negativa y eso es lo que está rondando adentro de la persona. Y ahí prácticamente como que formatearlo. Es formatearlo. Es sacar todo lo malo e inyectar cosas buenas. Exactamente. Entonces, hay personas que piensan que hacer eso es imposible. Como que no, ya yo soy así o ya soy muy viejo y eso no va a funcionar. Pero en realidad no, nosotros somos como de hule, como un chicle, como ves como uno va viviendo y vas creciendo de tamaño, pues igual te puedes ir engordando, enflaqueciendo, ¿sí? Se estira la piel, se encoge. Así mismo somos internamente y así mismo son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra capacidad para profundizar adentro de nosotros mismos. Entonces, tener esa disposición para hacer un cambio es lo que va a hacer una diferencia. Claro. ¿Qué hace que, por ejemplo, yo ayude a mi hija a desarrollar esa disposición a generar un cambio positivo? Porque suena bastante ideal cuando lo decimos y sabemos que todos los padres pues queremos hacer las cosas bien y queremos que nuestros hijos crezcan siendo personas integrales, felices, con un pensamiento positivo. Pero ¿cuál sería tú, en base a tu experiencia, pues lo que me podrías decir que sería la clave para que yo haga que Lía Camil, que tiene 6 años, se convierta en una persona que tenga esas ganas y esa capacidad de desarrollar ese pensamiento positivo? Lo primero es que tienes que dar el modelo, tienes que vivir de la misma forma. Uno no le puede pedir a los demás que hagan lo que uno no puede hacer o que hagan cosas que uno no tiene la disposición para hacer. Entonces, si esa niña ve que tú todos los días, por ejemplo, en la mañana lees un pensamiento positivo y ella lo va a repetir contigo, entonces es un proceso de aprendizaje que ocurre de una manera muy natural, muy sencilla y que al final de cuentas se va a convertir en un hábito y eso es lo que vamos a generar dentro de ese cerebro con su producción de pensamientos. La otra forma en que puedes ayudar al niño es leyéndole cuentos. Le lees cuentos de historias donde el niño ha tenido algunas dificultades y ha podido recuperarse durante la historia y vas viendo qué fue haciendo el niño para recuperarse. Qué importante esto que acabas de mencionar ya para cerrar, porque por ejemplo yo tenía 21 años y nunca había estado en una discoteca y jamás había bebido alcohol y mucha gente estaba como impresionada. ¿Y cómo es posible? Mi papá no bebía, en mi casa nadie fumaba. Entonces para mí era normal no hacerlo. Y qué importante que, como tú dices, con el ejemplo. Ahí Así es. Sí, no hay más nadie, pero son como un moldecito. Nosotros vamos moldeando, son de hule, nosotros los vamos moldeando y ellos aprenden con nuestros ejemplos, no con nuestros mandatos. No le digas, tienes que leer cuando él nunca te ha visto leer y a ti te da pereza leer. Entonces, el ejemplo es fundamental. Gracias, Anelisa, por estar con nosotros esta mañana y compartirnos este tema. Estábamos hablando de los traumas de la infancia y la resiliencia. Muy bien.